Luz y sal. Espero que te sea útil la información que te voy a subir. Voy a citar, insisto, la didáctica de Ezequiel me encanta porque creo que no tienes que buscar muchas cosas para entender lo que quiere decir en ese momento Dios y la forma en la que él recibió la palabra, ¿no? En este caso te voy a citar que Reina Valera lo tiene como profecía contra los pastores de Israel. Es el capítulo completo 34 de Ezequiel, perdón. Y el capítulo 34 de Ezequiel nos habla de los pastores y el nuevo pastor, ¿no? La figura pastoral como era en ese momento en Israel, cómo los pastores se servían a sí mismos, nada nuevo debajo del sol hoy, cómo no les importan las ovejas, cómo lo que hacen es en algunos casos alimentar sus egos, en algunos casos alimentar su bolsillo, porque finalmente hay gente, sobre todo en Estados Unidos, que es el caso que yo tengo más cerca, que estudian la profesión de pastor, o sea, no es voy a dar un servicio, sino van y se emplean, incluso buscan el empleo de pastor. Entonces, pues lo ven como una fuente de trabajo, más que como una misión dada por Dios, ¿no? Este, ¿Qué es lo que de verdad un buen pastor debería de estar haciendo por sus ovejas y cuando no eres un buen pastor? Y obviamente todo lo que implica ser pastor. Y por eso, de repente, pues iglesias deberían de tener pastores y obispos y diáconos, ¿no? Porque pues una sola cabeza no creo que pueda estar trabajando ni con 60 gentes, porque esas 60 gentes cada una va a querer que se le resuelva la vida espiritual y en algunos casos existencial. En algunos casos van a ser personas inconstantes, contumaces, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces requieren al pastor 24/7, casi, casi. Aunque como cristianos tú tienes el deber de leer por tu parte y entender por tu parte y analizar por tu parte, hay quienes viven de la cuchara del pastor. Entonces, de repente yo creo que ha de ser complicado, ¿no? Pero en fin, hay muchas cosas que tendría que vigilar el pastor. Yo de entrada diría la primera es ver si de verdad que las ovejas que firmaron el papel, no nada más nos llenan la bolsa de ofrendas, sino si de verdad son cristianos. Porque finalmente la convocatoria del pastor es vigilar las almas de sus pastorados, ¿no? Y ver si auténticamente están en Cristo y si no, pues que de verdad un día entreguen su vida a Dios y no a lo que ellos creen que es Dios. Pero bueno, voy a citarlo porque creo que es más interesante que lo que yo puedo decir. Dice, profecía para los pastores de Israel, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza. Di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor. Hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, que no apacientan los pastores a los rebaños, perdón, que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y vestís la lana. La engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. Se está refiriendo al pueblo, ¿no? O sea, se aprovechan de los que tienen algún recurso y hacen víctima de sus mentiras a sus, a sus ovejas. No fortalecéis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de pastor. Y son presa
de todas las fieras del campo y se han dispersado, ¿no? O sea, son presas del mundo, de la carne, de Satanás, de las modas, de Dios es pequeñito, Dios es aguantador, Dios te soporta. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Que esto después lo va a decir Jesús en sus parábolas, ¿no? Que en verdad te digo que un buen pastor, cuando se pierde una oveja, va por ella, y cuando la encuentra es más feliz encontrando esa oveja que las 99 que no necesitaban de ser idas a buscar, ¿no? Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser rebaño y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, mis pastores buscaron ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron a mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí que yo estoy contra los pastores, y les haré dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. Porque así ha dicho Jehová el Señor: He aquí yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares que fueron esparcidas, el día del nublado y de la oscuridad, o sea, de la mentira, ¿no? Siempre lo oscuro la tiniebla siempre tiene que ver con la mentira. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes altos de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré, en altos montes de Israel estarán en su aprisco. Ahí dormirán en buen redil, ahí dormirán en buen redil. En pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. No apacentaré mis ovejas, y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y la haré volver al redil, la descarriada, vendaré la peniquebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré. Las apacentaré con justicia, o sea, clara, ¿no? ¿Quién es la oveja engordada en nuestro caso? Bueno, pues los que sabemos mucho de Biblia, mucho de la palabra, y recibimos mucha exhortación y demás, pero poco compartimos y poco vivimos con las personas perdidas. En este caso él está hablando de los mismos cristianos, pero de repente nosotros también tenemos que compartir con los que están perdidos, ¿no? Mas en cuanto a vosotros, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor: He aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carnero y machos cabríos. O sea, quienes son ovejas y quienes dicen ser ovejas, ¿no? Os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda, y que bebiendo las aguas claras enturbiáis además con vuestros pies las que quedan. Obviamente está haciendo alusión a la palabra, a la verdad. Hay quienes reciben la palabra y después la tuercen para beneficiarse a sí mismos, para ganar algo para ellos, ¿no? A mis ovejas, y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies y beben lo que con vuestros pies habéis enturbiado. ¿Quiénes? Los cabritos, ¿no? He aquí yo, yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca, por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro, y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echasteis y las dispersasteis. Yo salvaré a mis ovejas, y nunca más serán
para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja, y levantaré sobre ellas a un pastor. ¿Adivina quién? Jesús Cristo. Y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David. David ya había muerto para este tiempo. ¿Quién viene de la simiente de David? ¿A quién le gritan los dos ciegos? Jesús, hijo de David, ten piedad de nosotros. Cállate, cállense, dejen al maestro. Y vuelven a gritar, Jesús, hijo de David, ten piedad de nosotros. Recuerda que está teniendo visiones y recuerda que le está recibiendo lo que se le está diciendo, no está entendiendo otra cosa. A mi siervo David, y él las apacentará, y él les será por pastor. Yo, Jehová, les seré por Dios, y mi siervo David, príncipe, en medio de ellos. Yo, Jehová, he hablado. Y estableceré con ellos pacto de paz, y quitaré de la tierra las fieras, y habitarán en el desierto con seguridad, y dormirán en los bosques. Y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia en su tiempo, lluvias de bendición serán. Y el árbol del campo dará su fruto, y la tierra dará su fruto, y estarán sobre su tierra con seguridad, y sabrán que yo, Jehová, cuando rompa las coyuntas de su yugo, y los libre de la mano de los que se sirven de ellos, no serán más por despojo de las naciones, ni de las fieras de la tierra las devorarán, sino que habitarán con seguridad, y no habrá quien las espante. Y levantaré para ellos una planta de renombre, y no serán ya más consumidas de hambre en la tierra, ni ya más avergonzados por las naciones. ¿Cuál es la planta de renombre? La vid. ¿Quién es la vid? Jesús. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. Sin mí nada podéis hacer. Mientras si estás en mí, podéis hacer lo que la voluntad de mi Padre pide, ¿no? Y levantaré para ellos una planta de renombre, y no serán ya más consumidos de hambre en la tierra, ni ya más avergonzados de las naciones. Y sabrán que yo, Jehová, su Dios, estoy con ellos, y ellos son mi pueblo. La casa de Israel, dice Jehová el Señor. Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor. Hombres sois, no se te olvide, ¿no? No se te olvide que simplemente eres polvo. Sin embargo, Dios va a hacer el milagro, va a tener misericordia, se va a humillar a sí mismo, se va a volver hombre, va a tomar el cuerpo de hombre. No va a venir de la simiente de Adán, pero sí va a venir de la simiente de David. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo va a revestir de humanidad a Dios, lo va a poner en el vientre de María. Y María es de la descendencia de Judá, que también aquí hay una profecía de eso, donde dice Efraín, Efrata y Judá serán una sola carne. ¿Cómo? José, Efraín, viene de la tribu de José, y María, Judá, viene de la tribu de Judá, las dos descendientes de David, y así se cumple la profecía. José no puede tener hijos porque a Salomón le dijo Jehová que ya no iba a tener descendencia por sus hijos, y se lo cumple. Entonces José es descendiente directo de David, no tiene descendencia. Sin embargo, María, que es también de la tribu de Judá, corresponde a la sangre de David, al árbol genealógico de la simiente de David, y nace nuestro Señor Jesucristo. Se cumple toda la profecía, que también, déjame la localizo, esta que te acabo de comentar, y te la cito. Es importante saber todo esto porque es importante saber que las cosas se cumplieron tal cual Dios quiso que se cumplieran, ¿no? Una, y dos, ¿cuál es la labor del pastor? Y tres, ¿cuál es la misericordia que Dios tiene para con nosotros, ¿no? Que yo creo que esa es la que al final no vemos. Sobre todo, no sé por qué, pero nuestra transfiguración de Dios es
O es un Dios muy bueno y muy compasivo y nos deja hacer lo que sea, y por lo tanto nos deja ser indisciplinados, o por el otro lado, siempre estamos como que esperando el garrotazo por algún lado, ¿no? En fin, espero que te sea útil, Luz y Sal.